hay que prepararse, hay que diseñar bien los gastos en casa y principalmente entender que algunos productos se van a mantener en los precios un poco altos, considerando lo que estábamos acostumbrados a pagar por ellos. Pero es también los efectos que esto puede tener, ya lo escuchábamos en el tema de productores, en cómo se están viendo los impactos que tienen que ver con temas internacionales. Tan solo lo que pasa entre Rusia y Ucrania, o en esta invasión, ha traído con ello muchos estragos para el campo mexicano, por ejemplo. Sumemos más a esta conversación, ¿le parece? Tenemos a Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, que nos acompaña y justamente hablar del impacto que tiene en importaciones y exportaciones este tema de la inflación, porque sí, también hay que seguir adelante con estos temas, pero vaya que los costos y precios se han elevado. Primero agradecer que esté aquí con nosotros esta mañana, director, y preguntar, ¿estos impactos se empezaron a sentir desde este inicio de año, desde que se vio toda la situación con la guerra ya en Europa, o ya se viene arrastrando este tema de la inflación y el impacto que está teniendo para importaciones, exportaciones y sobre todo en el sector agrícola? ¿Es algo que se empezó a recrudecer con la guerra en este 2022 o ya se venía arrastrando porque la inflación, sabemos, se empezó a elevar justamente en este año? Bueno, buenos días y una disculpa por la interrupción, pero mira, la realidad esto viene desde a mediados del 2020 con el tema del COVID, que lo que provocó es que se incrementara la demanda de China y esto vino incrementando los precios principalmente de los granos básicos, principalmente el maíz, un poco el trigo y la soya, y ya luego vino el tema de una sequía en Sudamérica que vino a agravar el tema de los precios, y luego la guerra de Ucrania. Para darte una idea, los precios de maíz de abril del año 2020 a 2022 se han incrementado más del 120%, el trigo 90%, y lo que es la soya, que es para el aceite y pasta de soya, más del 40%, que esto pues está impactando los costos de las materias primas, que ha hecho que los precios se vean incrementados, principalmente en los temas de la tortilla, el tema de las proteínas, el tema del pan, derivado de estos factores externos que hemos importado, y también que en Estados Unidos la demanda se ha incrementado por todos los apoyos que recibieron las familias, y esto ha provocado que la inflación se nos haya incrementado y es la inflación más alta desde el año 2000, desde el 2000, de hace 21 años que terminó el presidente Zedillo. Ante esto, ¿se puede preparar de alguna forma? Es decir, el tema de la pandemia nos tomó un tanto desprevenidos, se habló mucho de los daños que tendría en la economía, pero ¿hay manera de prever este tipo de escenarios? Después tenemos la guerra, tenemos las sequías y otros aspectos. ¿Cómo prepararse y resistir un poco el embate que seguramente fue bastante dañino para todos los productores? Bueno, a los productores pues les ha ido bien porque se han incrementado los precios. Para darte una idea, el año pasado el precio del maíz promedio en México andaba sobre 5,700, ahorita anda sobre 7,000, 7,100. El tema es que los costos de la materia prima han incrementado el precio de la tortilla en lo que va del año en más del 20%, en el caso de la carne de res 18%, en el caso del pollo 12%, en el cerdo 10%, la leche 12%, pero que son aumentos menores de lo que han aumentado el costo de las materias primas, porque no se puede repercutir al consumidor el total de los aumentos de tus costos, ya que si no, pues se te cae la demanda. Y claro, también lo que ya estábamos señalando nosotros ahora con el aspecto de la inflación, hablamos de unos factores, no nada más uno, varios factores que son también de índole internacional. Con el plan que está presentando el gobierno federal, esta idea de fijar sobre todo los precios para los productos de la canasta básica, ¿esto cómo puede tener impacto hacia el sector agrícola? ¿Puede ser benéfico o traerá alguna consecuencia? Mira, la realidad es que lo bueno de este programa que anunció el presidente de la República no es un control de precios, sino más bien de contener, por eso no se han definido ningún precio que el gobierno haya determinado que no pueda subir, porque mucho se debe pues a los temas que estamos teniendo de oferta y demanda, de factores que no controlamos, que es el mercado internacional, o en el caso de las frutas y hortalizas, donde México es una potencia, pues muchos los precios se modifican por temas de estacionalidad, por temas de clima,
como lo hemos visto en el caso del aguacate, que se ha incrementado últimamente, derivado que ya se acabó la cosecha y hemos tenido incrementos del aguacate en términos anuales en más del 70-80%, donde el aguacate ya ahorita cuesta en el orden de 95 y hasta 150 pesos, porque se acabó la cosecha, o el caso del limón, que ya empezó la cosecha y ya empezó a bajar el tema del limón. Y eso pues no es fácil controlar porque no está en tus manos. Entonces, la realidad, el gobierno lo que estableció con los productores, distribuidores, es tener mesas de trabajo cada quincena para estar revisando la canasta de estos 24 productos, qué factores están incidiendo en los costos, pero también a lo largo de la cadena que no haya especulación o acaparamiento que haga que se incrementen los precios y también que sigamos con esta inflación que muchos vemos que va a haber todavía algunos meses que vamos a estar viviendo con estos niveles o que pueda subir un poco más la inflación. Me llamó mucho la atención lo que nos señala que algunos productores, pues en realidad el aspecto de cómo los precios, más bien la dificultad de algunos productos y sus precios para llegar al país, sí están teniendo aspectos positivos. Y es que generalmente estamos preocupados por los efectos negativos que esto deja. ¿Qué otras ventajas está dejando esto, sobre todo para un sector que sabemos sí vive muchas dificultades y a veces hasta la inseguridad los alcanza, pero hay cosas que sí se destacan y que les están saliendo mejor con esta falta de algunos productos que alcanzan a llegar de otros países? Sí, mira, en el tema de los productores, vuelvo a repetir, nosotros somos tomadores de precios principalmente de los granos, se han visto favorecidos por los precios, pero también se han visto desfavorecidos por los temas de los costos de sus insumos, caso de los fertilizantes, que es un tema que se ha manifestado, se han incrementado más del 163%. Afortunadamente los precios les han ayudado a poder asumir estos costos que ha tenido los fertilizantes, también los costos que ha habido en el tema que ya estableció el gobierno de no aumento a las gasolinas, a la electricidad, que también los productores pues tienen costos de su maquinaria y todo para echarlos a dar. Eso viene a ayudar también a que sus costos no se vean tan incrementados. Y por otro lado, el gobierno pues ha favorecido mucho y lo hace bien para los pequeños productores, pues de tener los precios de garantía. Y el otro tema es que de 5 estados que reciben apoyos de fertilizantes aumentan a 9, pero solamente a productores pequeños de hasta 5 hectáreas y no a los productores medianos y grandes que sí están sufriendo porque no reciben ningún tipo de apoyo ante el aumento de estos costos. Le agradezco que nos ayude a ampliar más el conocimiento de estos temas y cómo se estará viviendo esta revisión a los precios, que ya lo señala usted, es una manera más que de contenerlos, de estar revisando factores que puedan influir bastante en sus variaciones. Muchísimas gracias, director, por haber estado esta mañana con nosotros aquí en Mega Noticias. Gracias y buen día a todos.